Hola, en este video vamos a hablar sobre cristianismo, política y por qué el Estado laico no existe y por qué los cristianos deberíamos involucrarnos más en la política. Este video lo hago porque yo hice un directo que duró 2 horas y quise resumir lo que se habló en este directo. Así que si estás interesado en tener la versión más extendida, te invito a ver este directo que está en mi canal. Sin más dilación, empecemos. Bueno, voy a empezar explicando qué es el Estado laico y por qué surge. El Estado laico surge como un árbitro, ya que en el pasado nosotros tuvimos muchas guerras debido a la religión. Entonces, el Estado laico básicamente es un árbitro, un Estado neutro en el cual no va a estar ni a favor ni en contra de ninguna religión. Estará ahí simplemente para garantizar el derecho a la libre religión, y también como árbitro para que no se vuelvan a producir esas guerras. ¿Y qué pasa? Bueno, que suena muy lindo en el papel de que el Estado sea un Estado neutro, que no esté ni a favor ni en contra de ninguna religión y que todos seamos libres de poder practicar nuestra religión sin que se nos discrimine desde el Estado. Pero realmente, ¿el Estado laico existe en la práctica? ¿El Estado es realmente justo y laico? Bueno, más bien el Estado se ha convertido en muchos casos en un Estado ateo anticristiano. ¿Por qué digo esto? Porque esas reglas, esas regulaciones del Estado simplemente se le imponen a los cristianos. Simplemente a los cristianos se les oprime desde el Estado, se les censura desde el Estado, se les ridiculiza desde el Estado. Voy a dar ejemplos de eso. En primer lugar, como muchos ya han visto en su país, se han sacado a las Biblias de las escuelas porque supuestamente somos un Estado laico, entonces no se le puede imponer a los estudiantes la Biblia cristiana, no importando que nuestra sociedad occidental fuera creada gracias al cristianismo. No, eso no importa. Pero para las otras religiones, para las otras personas que practican otras religiones, sí se les impone a los niños conocer de esa religión porque es supuestamente inclusión. Inclusión. Hay varios casos, por ejemplo, en España, donde incluso en escuelas católicas se les impone la dieta halal a los estudiantes en las escuelas, se les quita el cerdo simplemente para satisfacer la demanda de personas que no son cristianas en primer lugar y que no se adaptan a la sociedad a la que vinieron. ¿Me entiende? Yo me encuentro bastante injusto que se quite la Biblia de las escuelas, pero se meta una dieta halal en las escuelas, se permite el hijab, porque el hijab no es cultura, el hijab es religión, y que se le imponga a los niños a aprender una religión que ni siquiera es de su cultura. ¿Me entienden? Entonces, por eso digo que no existe el Estado laico, no existe, porque las personas que dirigen el Estado laico son personas, tienen sus agendas, no son personas neutras y claramente sus agendas son agendas anticristianas. Por eso, nosotros seguir creyendo que vivimos bajo un Estado laico es cerrar los ojos ante el problema y querer ignorar el problema. Pero si seguimos ignorándolo, se va a hacer cada vez más grande. Otros ejemplos sobre cómo el Estado laico no existe, sino un Estado anticristiano, es lo que pasa en muchos países de Europa, donde no puedes predicar en las calles si no te multan o te llevan preso.
Pero sí, las personas que ya conocemos, de la religión que ya conocemos, pueden hacer sus rituales en medio de la calle. Y tú no puedes decir nada o hablar en contra de eso, porque puedes tener consecuencias por parte del Estado, porque es el Estado mismo quien te va a oprimir. Yo no solo hablo sobre aquella religión, que todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. Si eres nuevo en el canal, me estoy refiriendo a la religión de los pium pium. ¿Me entienden? Yo no solo lo veo que le están dando prioridad a otras religiones, sino a otras ideologías. Le imponen a los niños la ideología de género. No quieren hablar de Biblia en la escuela, no quieren hablar de Dios, que absolutamente yo lo considero, no por ser cristiana, pero lo considero que es muchísimo mejor y beneficioso hablar de los valores cristianos, porque fueron los valores cristianos que construyeron Occidente, y Occidente es la mejor sociedad que tenemos en la humanidad. Tú puedes decir que tenemos muchas cosas malas, claro que sí, muchas cosas malas porque somos personas y hemos dejado que el sincretismo, tanto espiritual, tanto religioso, cultural, social, nos avasalle y nos contamine a nosotros. Pero, pero, lo que no se puede negar es que a nivel social, Occidente es mejor. A nivel económico, Occidente es mejor. Y a muchos niveles, Occidente es mejor. ¿Y sabes gracias a qué? Gracias al cristianismo. Yo tengo un video de por qué el cristianismo es mejor que la religión de ya tú sabes, está en mi canal. Si estás interesado, ve a verlo, que ahí hablo sobre eso. Entonces, volviendo con el tema, miren, yo no estoy en contra de las personas árabes. Quiero aclarar esto, no estoy en contra de la raza árabe, no estoy en contra de las personas. Yo estoy hablando en contra de ideologías. Quiero dejar eso muy en claro. Miren lo que pasa en Europa. En Europa hay un país donde a una mujer se la llevaron presa por orar en su mente. Por orar en su mente. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que eso es ser un estado laico? ¿Crees que eso es libertad de religión? No, porque nunca se trató de eso. Eso del estado laico simplemente fue una trampa para los cristianos, una trampa en la que caímos redondos. Entonces, vamos por el punto de por qué los cristianos deberían involucrarse en la política. Porque hay muchos cristianos que no los culpo porque desde las esferas de poder se nos ha vendido que no, que los cristianos no deberían involucrarse en política. Los cristianos deberían llevar su fe en secreto, porque muchas veces decir que es cristiano es motivo de vergüenza. Porque desde el Estado se promueve esa vergüenza, que te dé vergüenza decir que eres cristiano, y como eres cristiano no puedes hablar en ciertos temas porque no puedes meter tu religión ahí, no puedes meter pero ellos sí pueden meter sus ideologías en la política, pero tú no puedes meter la ideología tuya en la política. No, porque eres cristiano. ¿Cómo te vas a meter en política? Y muchos pastores se compran eso y se los enseñan a sus feligreses. ¿Y en qué termina? Que los cristianos terminan delegando la responsabilidad de la nación en manos de personas anticristianas. Podemos hablar, debatir lo que queramos, pero si no estamos en el Congreso, no nos sirve de casi nada. Si no estamos en el poder, no nos sirve de casi nada. ¿De qué te sirve tú salir a una marcha si el que está en el gobierno, el que está en el poder, porque tú votaste,
es quien tiene el poder de hacer las leyes y puede hacer lo que quiera. ¿De qué nos sirve? Nosotros como cristianos somos mayoría en Occidente y somos a los que menos se nos satisfacen nuestras demandas. Yo no estoy diciendo que las minorías no tengan derecho, pero nosotros como mayoría estamos actuando como si nosotros fuéramos la minoría. Nuestros derechos están siendo anulados. Nuestros derechos están siendo pasados por alto. Nadie se sienta a escuchar las demandas de los cristianos después de que terminan las elecciones, porque antes de las elecciones, sea un poquitito antes, se meten a las iglesias a decir que sí, vota por mí, que voy a hacer, pero después no hacen nada, porque satisfacer las demandas de los cristianos, aunque sean la mayoría, no están en sus agendas. No está, no está. Entonces me dirán que eso es lo que vi en el directo, que alguien dijo que no nos podemos meter en política porque la política corrompe, pero corrompe. Por eso mismo, tú como cristiano que estás lleno del Espíritu Santo, deberías entrar a la política y hacerlo diferente, porque la Biblia no nos dice que no podemos entrar en política, porque David fue rey, José fue primer ministro y hizo un buen trabajo, Daniel también estuvo en política, fue un político y hizo un trabajo excelente. ¿Me entienden? Entonces, desde el Estado, porque yo no los culpo, porque eso es algo que se les ha inculcado en la cabeza, porque desde el Estado les dice, no, no te metas en política porque eso no es para cristianos. Si tú tienes, o sea, solo para cristianos, porque déjame decirte que un ateo se mete en política, un islamista se mete en política, un hindú se mete en política. Solo los cristianos somos avergonzados por meter nuestra fe en política, porque quieren representación para las personas de la comunidad del abecedario, para los islamistas, que, by the way, ellos entran al Congreso con el hijab. Al Congreso, ellos entran al juzgado con el hijab. No es que el juzgado y el Congreso es laico. ¿Por qué permiten que entren con el hijab? Si un cristiano no puede citar la Biblia. Dígame que en mi país no multaron, sino que sancionaron a un juez por mencionar versículos bíblicos. Entonces me está diciendo que eso de que esto es un estado laico es para los cristianos, pero para los demás no. Para los demás no. Entonces, nosotros como cristianos, que somos mayoría, deberíamos ejercer nuestro poder de mayoría y cambiar las cosas por el bien de nuestro continente, de nuestro occidente, por el bien de nuestra familia y de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Porque tú decir que no te vas a meter en eso, es tú no atender tu responsabilidad. Porque nosotros somos sal del mundo. Nosotros somos luz. Para eso nos puso Jesús, no para escondernos, no para sentirnos menos, no para que nosotros andemos con una moral baja, sino para trabajar, para exponerlos y para llevar el evangelio a esferas, a todas las esferas, sea la pobre, la media o la alta, porque al cristiano se le ha querido renegar a que no, lleva el evangelio solamente a las personas más bajas. Ahí está bien que tú lo lleves, pero eso está bien, pero cuando un cristiano también quiere llevar el evangelio a las esferas altas, se le condena, se dice no, eso no es inclusivo. Incluso en Hollywood, en las películas, los cristianos son ridiculizados. O sea, si eres cristiano, eres tonto.
te falta capacidad mental, porque una persona racional no sería cristiana. Una persona preparada que fue a la universidad no sería cristiana, porque ser cristiano es un cuento, es para tontos. ¿Nos ves que los países de Europa, ay, me encanta ese argumento? ¿Cómo me encanta ese argumento? ¿No ves que los países de Europa, la mayoría de las personas son ateas? Claro, pero recuerden que Europa fue fundada, o sea, es lo que es gracias al cristianismo. Las personas que elevaron a Europa fueron personas cristianas o seríamos todos musulmanes y estaríamos como las personas en Oriente Medio. Ah, y déjame decirte que ahora los líderes europeos que no son cristianos y miren cómo tienen a Europa ahora. Estos tantos que se dicen de que no, somos laicos. Nosotros no creemos en invenciones humanas. Nosotros somos nuestros propios dioses. Mira cómo tienen Europa. Miren cómo lo tienen. Europa ha perdido el respeto, ha perdido la gloria que tenía antes. Europa no es la misma. ¿Me entiende? No es la misma. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios. Simple, simple. Voy a pasar a mi último punto, que es muy importante. Y es el por qué. ¿Por qué nosotros, o sea, como cristianos, deberíamos involucrarnos más en política y no permitir que nuestros países se alejen de Dios? Y es porque los países que se alejan de Dios terminan violando la libertad. En los países que se alejan de Cristo no hay libertad. Ejemplos como países socialistas que incluyen las pachamamas y esas cosas, esas religiones paganas, y se alejan de Dios. Por ejemplo, Cuba, Nicaragua, Venezuela. La Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo están? Países, mientras más se alejan de Dios, más libertad pierden sus habitantes. ¿Por qué? Porque las personas, perdón, yo iba a decir dictadores, los que dirigen empiezan ellos a ser Dios y a oprimirlos. Por ejemplo, en los países europeos, ¿tú crees que se respeta la libertad de expresión? ¿Cuántas personas fueron encarceladas por ser cristianos o por expresar su fe cristiana públicamente? ¿Tú crees que eso es libertad? Pero en los países cristianos, ¿cuántas personas son encarceladas por su religión? Aquí hay libertad. Entonces, esa es una de las más grandes importancias del cristianismo y de no apartarse de él. Y es que, por más ateo que seas, yo quiero que tú lo pienses, por más ateo que seas, te conviene. Te conviene. Mira los países con otras religiones, como el Islam, que los dirige. Allá hay libertad. ¿Tú crees que hay libertad en países socialistas? No, no lo hay. ¿En dónde hay libertad? En países cristianos. Ahí sí hay realmente libertad. Ahí sí hay. Entonces, porque el cristianismo es libertad. Es libertad. Quiero que, puede ser que al principio ustedes no lo asimilen, pero piénsenlo. Piénsenlo y déjenme en los comentarios qué ustedes piensan sobre eso. Por más que no sea, yo no estoy hablando solamente para los cristianos, estoy hablando también para las personas tradicionales, conservadoras, que están cansados de ese discurso que quiere oprimirlos. Ustedes siendo mayoría que ni siquiera los representa. Aunque tú no seas cristiano, pero el cristianismo nos beneficia a todos, a todos. Yo no quiero que esta parte del mundo sea como Europa, pero que los
grupos extranjeros puedan venir y practicar su religión libremente aquí y los cristianos no, que tengamos libertad de expresión, que no tengamos libertad para muchas cosas. No quiero, no quiero. Y puedes intentar negarlo, pero es demasiado evidente que cuando un país se aleja de Dios o de los principios cristianos, termina como Venezuela. La gente quiere ridiculizar al cristianismo, pero son gente que no saben de historia, son gente que no tienen ninguna capacidad de poder discernir o analizar. Y son gente que no se quieren. Señores, yo les dije, señores, que no se junten con gente imbécil, porque las personas imbéciles se joden a ellos, te joden a ti y joden a todo el mundo. ¿Ok? Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y dejarme tu comentario. Déjame qué opinas, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, en qué punto estás o no de acuerdo. Y por favor, vean mis demás videos, señores. Vean mis demás videos y suscríbanse si les gusta, porque si les gustó este video, entonces creo que les van a gustar los demás. Cuídense.